vez en este programa Mujeres Arraigadas en su Palabra. Y hemos hecho una pausa de la serie sobre salud porque estamos en vísperas del Día de las Madres aquí en República Dominicana y en muchos otros países de Latinoamérica. Así que si eres dominicano, si eres de uno de esos países donde ya se celebra o donde ya se celebraron, este programa es para ti. Un programa muy especial donde vamos a conversar sobre la maternidad desde otro punto de vista que siempre escuchamos. Siempre se nos da charlas sobre la crianza, de cómo criar y un largo etcétera. Pero ¿qué tal si hablamos más de la maternidad real? Nosotras como mujeres tenemos emociones, nos estresamos, a veces nos queremos volver loca y eso es lo que queremos venir a hablar a tu corazón, de que como madre, en el llamado que tenemos, también cuidarnos a nosotras mismas es parte del propósito de Dios. Y yo no estoy sola y hoy tengo yo una tripleta un aquí remanente de mujeres. de mujeres, madres, que nos van se van a unir a esta conversación preciosa. Ellas se van a presentar rápidamente. Bueno, Katy Ramírez, ya ustedes me conocen. Un placer estar aquí hablando de uno de los temas más importantes que nosotras como mujeres tenemos y es ser madre. Así es. Vamos a hablar de uno de los roles que yo creo que que cada día desempeñamos con más excelencia. O sea, con la ayuda de Dios siempre está. Mi nombre es Stephanie Encarnación, ya ustedes me conocen y tenemos a la bella. Bueno, Rosa María Reyes, creo que también ya muchos me conocen porque no es la primera vez que estamos por aquí. Así es. Y realmente hablar de ser madre o hablar de la maternidad, en la cual tiene muchos retos, eso es sumamente importante y qué bueno que podemos contar con este espacio donde nosotros podemos expresar libremente qué conlleva realmente ser madre. ¿Es como lo dicen, como lo pintan o cuál es la realidad que estamos viviendo? Y tal como lo ha dicho Rosa María, abiertamente, con libertad, porque estamos aquí para hablar con libertad. Y rápidamente yo quiero leer un texto que muchos de nosotros conocemos en Proverbios capítulo 31, pero específicamente el texto 28, el versículo 28, que dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y bueno, ya conocemos los demás textos. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pero nos hemos dirigido a esto específicamente porque, wow, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Muchas veces nosotras como mujeres estamos esperando que nuestros hijos nos den como esa importancia, ese valor, porque hemos trabajado tanto, hemos luchado tanto, hemos cogido tanta pela, tantas medias de mala noche, tanta forma de bajar fiebre y un largo etcétera. Pero, ¿qué tal si hablamos desde la experiencia de nosotras mismas, de cómo nosotras también pasamos esos momentos difíciles, esas noches en vela? Donde no es alegría, donde no estamos riendo, sino que estamos tristes, no estamos cansadas y demás. Si hay un lugar que yo me siento súper importante, es cuando yo llego del trabajo a mi casa y mis hijos me reciben, porque yo sé que ellos me necesitan y realmente ellos me dan la importancia. O sea, cuando ellos te dicen, mami, necesito esto, dame aquello, o como que tú, de una manera u otra tú te sientes útil. Porque muchas veces como mujeres, a veces tenemos la autoestima un poquito bajo, creemos que nadie nos quiere, que nadie nos necesita, pero ahí están nuestros hijos como que nos dan el impulso para seguir adelante, no importando las dificultades que se nos presenten en la vida. Así es. Y es importante realmente la satisfacción que uno siente como madre de, como decía Stephanie, uno se siente importante. Sí. Cuando uno llega a su casa, el amor que uno recibe de sus hijos, que es un amor sincero, es un amor genuino, así como el que uno le da también a ellos, es un amor que no tiene caretas. Y yo recuerdo en una ocasión que los niños, cuando usted tiene niños juntos, como me pasó a mí, es un poquito difícil. La filita, yo tenía la escalerita. Y a veces yo me sentía frustrada como madre. Cuando esos niños comenzaban a pelear y ay, Dios mío. Sí. Y yo lo que hacía era que me ponía de rodillas y comenzaba a llorar. Y yo lloraba y lloraba. Y yo, ay, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Y el más grande iba donde a mí me decía, mami,
ya no llore más, perdóname que yo no lo vuelvo a hacer. Y yo le decía, déjame llorar, que yo necesito llorar. Pero el llorar hacía que yo me descargara y me desahogara con el Señor. Pero al ver con la ternura también que Él se acercaba a mí, yo no lo vuelvo a hacer, mami, porque realmente yo no quiero portarse mal, pero imagínate, son niños. Sí. Es muy bonito. Bien. Oye, el ser madre para mí es uno de los regalos más bonitos que el Señor nos ha permitido tener como madre. O sea, el tener a un hijo y tú poder educarlo, enseñarlo, guiarlo, mostrarle lo que es la palabra del Señor. Y como decían por acá, no hay una satisfacción mayor que tú llegar a tu casa y encontrar a una personita que está pendiente de ti, que te abraza, que te besa. Lo único que ustedes saben es que nuestros hijos pasan por diferentes etapas. Ay, sí. Ay, sí. Y ellos muy bien cariñosos mientras están chiquitos, pero cuando llegan a la adolescencia, ese abrazo se hace un poco más difícil. Pues te lo pasó también, porque a mí me está No, pasando. claro, No, eso es normal, sí, eso es normal. O sea, ellos no es que no te lo dan, pero no igual que cuando estaban niños. O sea, en estos días, por ejemplo, conversaba con mi esposo y él decía que nuestro hijo, cuando llegaba sola, corriendo, ahora, tú sabes, Se tranquila, queda tranquila. al rato, Sí, mami. ay, son mami, son papi. O sea, Ujú. no es la misma algarabía que cuando están pequeños, porque obviamente cuando ellos ven a su mamá y a su papá, es ver como su lugar de refugio. Sí, Llegó su mamá, lugar llegó seguro. papá, déjame yo. Pero esas son etapas que uno va viviendo. Yo siempre lo digo, es que lo importante es que nosotros como padres podamos disfrutar de cada etapa de la vida de nuestros Exacto. hijos, porque cada una se van a dar, van a llegar. Y la cosa de cuando, por ejemplo, tú tienes hijos que tienen cierta diferencia de edad, porque, por ejemplo, en mi caso, el grande le lleva 4 años a los otros. Ujú. Los otros están más cercanos, pero ese es como el más grandecito. Entonces, tú como que lo que se está perdiendo con el adolescente, por eso mismo, porque ya no te da ese abrazo, porque ya no quiere, va a la escuela y no quiere dejarse dar un beso de mí. Entonces tú dices, pues déjame aprovechar con los otros dos Sí. para completar esa Pero parte. a veces puede pasar, porque ahí a veces nosotros cometemos errores y desplazamos nuestra atención con los más pequeños, porque el Ujú. adolescente, pero a veces Ay, es sí. donde nuestros hijos necesitan más de nosotros en la adolescencia. Que aunque ellos no te den el abrazo, tú él lo abrazas y le dices, yo te amo, yo te quiero, porque ellos a veces están viviendo batalla, pero qué bueno es poder tener a mamá y a papá que están ahí para mí. Y tú sabes que algo súper importante, como tratar desde pequeño fomentar la confianza y como ese momento, como ese espacio que tú sacas durante el día de hablar y conversar con ellos y preguntarle qué te pasa, cómo te fue, qué hiciste en el colegio. Yo le pregunto, ¿qué tú jugaste hoy, por ejemplo? O sea, que eso siempre se mantenga, no cuando lleguen ya a la adolescencia, que tú quieras buscar ese espacio, sino que desde pequeño tú trabajes para que luego no te cueste, cuando tú te quieras acercar, que tú lo veas como medio refunfuñón, no funciona. Entonces, desde pequeño que tú tienes que trabajar esa parte con los niños. Y ese proceso de la adolescencia que yo una vez le dije al hijo mío, yo no soy tu enemiga, yo soy tu madre. Lo que pasa es Y que son unas etapas porque Sí. todo lo que yo le decía a él le molestaba. Entonces, realmente, Dios mío, uno como madre que le sirve al Señor y le teme al Señor, uno debe ir cada día donde el Señor, Señor. Yo decía, Señor, muéstrame el corazón de mi hijo. Exacto. Dime cómo hacerlo, dime cómo es, porque yo humanamente le buscaba la vuelta y no se le encontraba por ningún lado. Entonces, realmente Dios fue mi soporte en esa parte de conocer, saber cómo era que yo lo iba a tratar a él, porque todos no son iguales, a él específicamente. Y con él tenía que ser de una manera y con las hembras tenían que ser de otra, porque no tenían el mismo tipo de carácter ni de madurez. Y nosotras las madres, de verdad que qué bueno que en el Señor nosotros tenemos un aliado Así es. de fortaleza, Sí. de fe, de ayuda, de fe en el sentido que aunque veamos cosas negativas, creemos por la fe que el Señor en su tiempo hará el trabajo que tiene que hacer. Eso es muy importante. Señores, mire, y yo aquí mientras Katy hablaba, yo analizaba.
Yo tengo 3, 2 varones y una hembra. Katy tiene 3, 2 hembras y un varón. Stephanie tiene una pareja, una hembra y un varón, y Rosa tiene uno. O sea, que cada una de nosotros tiene como una experiencia distinta que trabajar en cada quien. Por ejemplo, las hembras son diferentes maneras que los varones. Sí. Yo entiendo que, en mi caso, que tengo 2 varones, que trabajar, bueno, y Rosa también, y Stephanie también, bueno, y Katy también me van a confirmar que los varones son más fuertes. Entonces, como que cada una tiene como su experiencia de su perspectiva, de cómo ver. Todavía yo no te puedo decir esa parte porque el mío es súper dulce. Y tú sabes que tú sabes que tú decías eso, Tara, y que de que uno tiene muchas veces la mentalidad de que los varones son más fuertes que las hembras, pero yo he notado que a veces hay hembras que dan agua a beber y hay varones que son una masa de pan, son más sensibles, son más apegados a la madre también. Sí. O sea que mire, hay que ver qué le toca a uno. Eso es así. Eso es así. Yo no sé si es porque Heini es la más grandecita, pero Heini tiene como un carácter igualito a su mamá. Pero Gael es como más dulce, más tierno, más mami te amo, como mamá de expresarse. Ya como Heini le está entrando en eso de la adolescencia, como que le cuesta. Y yo me río mucho porque cuando su papá la lleva al colegio y él le vocea, te amo, Heini, le tiramos. Ya tú sabes, Heini, ya tú sabes, vergonzosa totalmente. Dios mío, pero es una cosa muy fuerte esta. Chicas, y hemos hablado de nuestros hijos. Pero ¿qué tal como nosotras como madre? Por ejemplo, Rosa, que hablaba de incluso antes de empezar el programa, que hablaba de esa etapa en la que está su hijo ahora, de que está ahí, pero que ya no igual que antes cuando estaba pequeño. Rosa, en tu perspectiva como madre, ¿cómo ha sido la maternidad para ti? ¿Ha sido trabajosa? ¿Ha sido todo nítido, todo chévere? Cuéntame un poquito. Bueno, si te hablo de mi experiencia, ya mi hijo tiene 15 años, te podrías decir muchas. Yo vengo del hecho que, bueno, él fue un hijo muy deseado, porque antes de nosotros tenerlo a él, pues tuvimos 2 pérdidas. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes un primer embarazo y todo llega bien nítido, al tú ya pasar por 2 pérdidas antes de tenerlo. O sea, como que la experiencia es distinta. A veces lo que para uno representa algo como agotamiento, para uno que está disfrutando de ese momento, es una dicha. Sí. Y yo aprendí, por ejemplo, que a veces por situaciones que eran estresantes, porque te voy a decir la realidad, o sea, la maternidad trae consigo mucho estrés, mucho cansancio emocional, porque llega un momento en que uno se siente obviamente cansado, literalmente. O sea, estamos hablando cansancio físico, cansancio emocional. Pero aún en medio de mi cansancio, yo trataba de verle como lo positivo siempre, porque, óyeme, o sea, el agradecimiento. Exacto, lo veía desde el punto de vista, desde el agradecimiento, aunque en algún momento uno choca con la realidad de lo que está viviendo, porque uno puede, por ejemplo, documentarse en cuanto a lo que es la maternidad. Y yo era una experta en eso. Según yo leía todas las revistas que aparecían. Yo recuerdo que yo iba a La Sirena y había un stand de revistas y yo la buscaba, Ser Mamá había una, creo que era. Y yo me la compraba todas, todas, la leía. Pero no es lo mismo tú leerlo que vivirlo, o sea, que experimentar lo que es realmente la realidad. O sea, porque como le explicaba, nadie nos prepara hasta para el cambio físico que nosotras como madre experimentamos. Oh, sí. Sí. Porque uno pasa de tener super cuerpo a después estar, tú sabes, a luchar con las estrías, con la barriguita flácida, con los senos caídos. O sea, todo eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad de ser madre. Todo eso realmente influye en nuestro estado de ánimo, influye mucho, pero en lo general la experiencia ha sido muy gratificante, mucho, porque ver a esa persona que te diga mamá por primera vez, que te exprese su amor, el ver su sonrisa. Obviamente hay un sinnúmero de retos que uno pasa en el camino, que como explicaba, no estamos preparados para enfrentarlo. Es con el día a día, que uno lo va experimentando y lo va viviendo. Pero es largo. El proceso es largo porque todavía estamos criando. Claro. Y en este proceso hemos visto muchas cosas, pero sobre todo hemos visto la mano de Dios. Y como decía Katy,
algo sumamente importante es siempre pedirle al Señor, dame la sabiduría. En mis oraciones yo siempre le decía a Dios, dame la sabiduría para yo guiar a mi hijo, para yo formarlo, ya que tú me diste el regalo de tenerlo, ¿verdad? Sí. Para yo poder formarlo, educarlo, enseñarlo, mostrarle tu palabra. Porque lo más bonito es tú poder ver a tu hijo criarse en los caminos del Señor. Amén. Y que ese niño realmente aprenda eso y que es siempre como que se sienta agradecido de que fue formado en los caminos del Señor. Amén. Así Amén. es. Muy Y es bonito. que Stephanie, entonces, cuéntanos, Stephanie, Bien. esa etapa, que yo dije que Gadiel es muy dulce, que Genesis está en esa Ah, ¿cómo te etapa. llamas? ¿Se llama Gadiel? Sí, yo digo Gadiel. Gael. Oye, ella le estaba diciendo el nombre de Tara. El mío es Gadiel. El de él No, es el de ellos es Gael. Gael. Bien, como decía ya Rosa, es cierto que ningún niño viene con un manual, ni te enseña cómo ser mamá, ¿verdad? Todo se aprende, vamos a decir, según van pasando la etapa y así mismo que nosotros llevamos una ventaja de que podemos orar al Señor y el Señor nos va guiando en el proceso. Para mí ha sido muy gratificante también, como decía Rosa. Ha sido una experiencia maravillosa, es una de las mejores experiencias que me ha pasado en la vida, o sea, ser madre. No lo trato de romantizar, porque sabemos que trabajar con los niños, criarlos, y más en este tiempo, y tratar sobre todo de que estén en el camino del Señor es una lucha constante. Pero algo que yo he aprendido es no preocuparme quizá con lo que vaya a pasar en el mañana, sino que cada día trabajar. Tratar de trabajar, de criarlo, vivir un día a la vez, sin preocupaciones, tú sabes, dentro de lo que cabe y depositárselo en la mano del Señor, porque al final Dios es que tiene el control de todas las cosas. Así Yo es. como madre trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Tratar de no crearle de que frustración a nuestros hijos, que aunque uno siempre trata cría con quizá o dos o tres frustraciones de los niños porque son humanos y hay emociones y quizá uno lastima, lacera, pero siempre tratar de hacer el trabajo, de corregir cuando hay que hacerlo, de castigar cuando hay que corregir, de castigar cuando hay que castigar, de dar amor cuando hay que dar amor, porque todo eso es parte de la crianza. Y sobre todo, porque también uno tiene el apoyo de los padres. Gracias a Dios que cuando uno criábamos con papá y mamá, es mayor, Beneficio. Claro. mejor para uno, es menos carga. Si los dos están Vamos a decir presentes. así. Claro. Exacto. Exactamente. Y yo antes de empezar con Katy, yo me río con Stephanie porque ella dice que no, yo no quiero romantizar, pero ella vive la maternidad desde una novela. O sea, yo veo a Stephanie, para mí Stephanie su maternidad es como una novela porque todo lo de ella es como tan lindo, como Ay, tan sí. sublime. Bueno, Katy, qué bueno que eso es entonces, lo que tú ves. Sí. Katy entonces ya Gloria a nos Dios. ha rebasado a todo. Ya Katy no puede dar cátedra a la Ya tarea, lo sabe. porque ya la de Katy tan grande. Katy, Ya háblanos yo de soy nosotros, abuela háblanos de casi. usted. Gloria a Ay, Dios mío, qué emoción. Ay. Pues sí, no, así como realmente yo siempre he dicho que para mí el privilegio más grande que Dios me ha dado es de formar a mis hijos. O sea, yo le pedí al Señor, ayúdame a sentarme con mis hijos y Dios me ayudó y yo criarlos y formarlos. Yo me sentaba a hacer el devocional con ellos, con una correa en la mano, porque no estaban Ay, tranquilos. hombre. Pero realmente fue una bendición y a veces cuando yo los escucho, que a veces uno cree que los hijos no entienden lo que nosotros le estamos diciendo, pero cuando ellos comienzan a vivir sus propias experiencias, el que yo creía que me no entendía, un día lo escuchó diciendo, en mi casa no se hace así. Eso no fue lo que mami me enseñó. Ay, Para Dios que tú mío, veas. Entonces a veces uno cree como que lo que uno le enseña a los hijos le entra por un oído y le sale por otro. Sin embargo, cuando ellos van creciendo, tú te vas dando cuenta que la obra que Dios empezó en ellos, con el tiempo la va perfeccionando. Y para mí fue un privilegio criar mis hijos, formarlos, estar con ellos. No me perdí en ninguna de sus etapas, estuve ahí. Mi esposo sí lamentablemente se perdió algunas por el trabajo. Un ejemplo, cuando la del medio dio su primer paso, que él se dio cuenta que ella caminaba, ya ella corría casi. Porque cuando él trabajaba de día y cuando él llegaba ella estaba dormida, entonces, pero gracias a Dios, Dios permitió que yo estuviera ahí en sus etapas. Yo decía, Señor, come piedra, pero con ellos ahí. Tú sabes, Eso era lo que yo decía, yo prefiero comer piedra, pero ahí con mis hijos.
Tú sabes que algo que yo, cuando estaba estudiando el tema, yo agradecí al Señor. O sea, cuando estaba leyendo más o menos las preguntas, yo agradecí al Señor porque el Señor, aunque yo todavía no he terminado de criar, estoy recién empezando, pero sí le doy gracias al Señor como que tuve o tengo la oportunidad de estar con mis hijos. O sea, porque hubo un proceso que quizá ustedes ya lo conocen, que yo anhelaba y deseaba tener un trabajo para echar para adelante, porque uno estudia en este país, se supone que uno quiere una remuneración, tú sabes, y ejercer su carrera. Pero el Señor me mantuvo ahí porque muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y nosotros queremos que el Señor nos lo cumpla en ese momento y que nos lo dé ya. Pero y oramos incluso de que sea tu voluntad, pero que en lo más profundo de nuestro corazón deseamos que el Señor nos lo conteste. Pero el Señor yo pasé un proceso, vamos a decir así, que no fue el proceso, sino el cuidado del Señor. Me mantuvo en mi casa, cuidando, velando, criando a mis hijos. Aunque yo no he terminado, pero ahora estoy laborando y de una manera u otra, el empleo me permite también compartir con mis niños. Claro. Entonces el Señor todo lo queda perfecto. Amén. Así es. Yo, o sea, apoyando la parte que dice Stephanie, realmente en este tiempo, obviamente, hay una necesidad y es que los padres ambos tienen que trabajar. O sea, una necesidad. Y a veces uno habla desde tu realidad, pero el otro le toca vivir otra realidad muy Sí, distinta a la exacto. tuya. Exacto. Y yo también, una de las cosas que siempre le he agradecido al Señor es gracias porque tú me has dado la oportunidad de estar ahí para formar a mi Sí. hijo. O sea, para yo, por ejemplo, poder prepararle su comida, su lonchera, Sí. estar presente en su día a día, en sus necesidades, y ser también, o sea, esa madre presente, porque yo sé que y entiendo que en este tiempo hay que trabajar, pero a pesar del trabajo y del agotamiento, hay algo que nosotros debemos de entender como padre, y es que aunque tú le dediques 1 hora a tu hijo por la situación, por la realidad que tú estás viviendo, haz que esa hora sea 1 hora de calidad porque tú estás presente. Porque al final lo importante es nuestra presencia como padre y gracias al Señor, ¿verdad? Lo que hemos tenido la bendición, la oportunidad de estar ahí y de verlo crecer. Porque hay otras madres que ¿cuál es su realidad? Que tienen que irse a Tienen que trabajar. salir, Exacto. sí. Tienen que salir, tienen que dejar a su hijo en un cuido. No tienen tienen que otra dejarlo, opción. y es porque no tienen otra opción. Ujú. Tienen que dejarlo en un cuido, tienen que dejarlo en una... Su madre, los Exactamente, abuelos. con La cualquier abuela, familiar. la tía. Y no puede estar presente 24 horas con tus Ujú, hijos. ujú. O sea, y como dicen por ahí, nadie lo cuida como tú lo cuidas. Así Y es. y a pesar de que tú tienes que trabajar porque es la realidad que nos ha tocado, porque a veces queremos juzgar al otro, pero a veces es la realidad de la vida. Claro. Y a pesar de todo eso, qué bueno que en medio de esas realidades Dios nos da la bendición y la oportunidad de poder formar a nuestros hijos. Amén. Así es. Así. Y que también la realidad de muchas madres, en el caso de la mayoría de nosotras que criamos con nuestros esposos al lado, pero hay muchas Exacto, mujeres que que son son madres tampoco solteras. tienen ese solteras. apoyo. No tienen apoyo económico, no tienen apoyo emocional, incluso que ni siquiera pasan por ahí para saber de los hijos. Exacto. Y esa es la realidad que nos golpea a muchas mujeres, principalmente aquí en nuestro país. Porque lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde la maternidad, obviamente, o el criar a los hijos se le ha delegado a la mujer. Y el hombre muchas veces no está presente. Eso es así. A veces, aún estando en casa, son padres ausentes. Sí. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, si una pareja se separa, eso no significa que tiene que se separarse separen de de los los hijos. hijos. No. ¿Qué Entonces, pasa? estamos viendo realidades donde el esposo, digamos, se fue, la madre se queda soltera, por entonces entiende como que, me divorcié de los hijos también. Y los hijos necesitan un padre. Mira, yo siempre digo, Dios no se equivoca. Así es. Claro. Y eso es una realidad. Ujú. Dios formó a mamá y Dios formó a papá. O sea, cada uno de nosotros tenemos un rol específico dado por Dios. O sea, yo no puedo sustituir, yo no puedo sustituir el rol de padre en la vida de mi hijo. No. Así es. Por más supermujer que usted se crea. Yo soy mamá y papá a la vez, eso es mentira. Y al No. revés, porque perdóname, Rosa, también ha pasado, son pocos los casos. Pero también pasa el caso donde quien cría es papá. Exacto, Porque sí, mamá porque se fue. no hay que porque ver las dos murió, realidades, y se quedan exactamente. criando sus hijos. Correcto, mira, actualmente yo estoy dándole terapia a una niña que, ¿quién la lleva a terapia? Su padre, porque su mamá falleció. Y él
está en la responsabilidad de llevar a su hijo y eso para mí es admirable, porque a veces ver un padre tan dedicado, estar presente todo el tiempo, cansado, porque ellos también se cansan, Claro. exactamente, ellos se cansan, cansados y llevar a su hija a terapia, o sea, uno vive las dos realidades, porque la gente cree que todos los padres son malos y no es así. Hay padres muy entregados, hay padres buenos, hay padres que están presentes en la vida de sus hijos. Tara, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido Ah, también? bueno, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Bueno, en mi caso, yo tuve niños muy rápido, siempre lo digo. Y cuando tú tienes niños tan rápidos, y tú antes de ser quizás esposa, te vuelves madre. Así es. Entonces, en mi caso, yo tuve en un momento determinado, cuando mis niños estaban pequeños, hasta dejar mi empleo. Porque yo había decidido, yo dije, me estoy perdiendo la etapa, como ustedes dicen, más importante de la vida de ellos, de verlos crecer. Y a mí me hubiera gustado hacerlo incluso hasta antes, poder haber amamantado más a mis hijos por el tiempo, porque bien es cierto que cuando tú eres empleada, lo que te dan son 3 meses. Y por más que tú andes con un cosita de extraerte, hasta el mismo cuerpo ya va dejando de producir, porque tú no tienes tu bebito ahí en todo el tiempo. Entonces esa fue mi realidad. Pero gracias al Señor que Dios me proveyó entonces la forma de adquirir económicamente otra fuente sin tener que perderme el estar con ellos. Eso es Y maravilloso. eso fue una bendición de verdad tremenda. Es algo que no cambiaría por nadie. Y le doy muchas gracias a Dios que mi esposo siempre ha sido como muy pro, como dicen los muchachos ahora. Muy pro con ellos, siempre anda con sus 3 muchachos para arriba y para abajo. Así que todo eso me ha ayudado a equilibrar un poco el asunto, porque ustedes decían que la realidad, y es así, sí. la realidad de cada quien es distinta. No, y realmente, Tara, saludamos a esas madres Sí. y a esos padres Exacto. que han tenido que echar sus hijos adelante prácticamente solos con la Así es. fortaleza y la ayuda del Señor. De verdad que es un trabajo encomiable y que al final se ven los frutos. Así Se es. ven los frutos. Y aprovechando, por ejemplo, lo que dice Tara, cuando hay un esposo presente, eso también le da cierto descanso a la madre. Claro, Claro. Porque qué La bueno. mitad de la carga. Pero claro. Cuando La carga esté está como usted compartida. dice, mi amor, vete a dormir que yo cuido a los niños. Eso es muy bueno, No, esa ligera la carga. en mi caso actual, yo no soy que me levanto a atender a mis hijos en la Oye. mañana. Ya tú Qué sabes. bendición. Porque yo tengo un problema que yo no duermo, o sea, si yo perdí mi hora de descanso, como que yo no recupero, o sea, no me duermo rápido. Entonces, como él ya así, atendí a mi muchacho, lo despaché y me duermo, Ese de mi cae del club. normal. Entonces ahí, bueno, como tú puedes descansar menos, entonces descansa tú y yo arranco aquí, después recupero allá. Balance. Y así Eso, hay balance. exacto, un Es un balance, equilibrio. claro. Que Eso se es hace un entre la trabajo pareja. excelentemente en equipo. Eso Claro. es exactamente, trabajar en equipo a favor de nuestros hijos. Tú eres dichosa. Claro que sí. Bienaventurada. Bienaventurada de las mujeres. Así es, chicas, 2 preguntas que no quiero que dejemos pasar en esta conversación. La primera es, ¿qué momentos te han hecho sentir sola en la maternidad? Yo creo que de todas esas preguntas fue que una de las que yo seleccioné, porque cuántas veces nosotros sentimos soledad. Y a veces no cuando nuestros niños están pequeños, pero cuando crecen. Porque uno no deja de ser madre, aun cuando sus hijos se casan y hacen su vida. Y conocemos muchas madres ya que ya sus hijos hicieron su vida. Y entonces, siempre una llamada, pero llámame el día de hoy. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Llámame el día de hoy, que tú no me llamas, que yo me siento sola, que yo... Entonces, eso pasa en nuestras vidas. ¿Quién me comenta, una de ustedes, me da respuesta ahí sobre eso de Mira, sentirnos solas en la maternidad? Tara, tú sabes que las mujeres cargamos muchas veces no, siempre cargamos como con ese sentimiento de culpa y también nos acompaña lo que, aunque muchas veces estamos rodeadas de la abuela, de la tía, de cualquier persona que tú confías para dejar tus niños, es cierto que tú te sientes sola en la maternidad. Porque ese sentimiento está ahí. Incluso a veces nosotros estamos rodeados de personas y nos hemos sentido solas. O sea, sentimos como que estamos trabajando solas, luchando, y cuando no sentimos como el apoyo quizá del padre, como nosotros esperamos, también sentimos esa soledad.
Entonces, en ese tiempo así de soledad, ¿qué recomendaciones nosotros pudiéramos darle a esas madres que nos están escuchando, que en estos momentos están en esa situación? Porque estamos hablando de realidades, Sí, estamos hablando claro. de cosas que son reales, o sea, y sobre todo, aquí tenemos dos psicólogas y saben que la depresión y la ansiedad están a Ujú. flor de Atacan. piel. Y Entonces, coméntanos un poco de eso. justamente, tú sabes que cuando uno está ahí como en el posparto, y yo que la viví, uno como que esas hormonas, no sé si Rosa me apoya en eso, sabes que le da a uno depresión Depresión posparto. postparto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, lo digo por experiencia propia, yo me sentí súper sola cuando tuve mi primera hija. Gracias a Dios mi suegra estaba ahí, pero justamente cuando yo di a luz mi primera hija, mi mamá le tocó al día anterior irse. Tú sabes que cuando tú estás como en esa etapa, estás vulnerable y tú quieres a tu mamá, tú sabes, tú quieres tener una persona cerca que esté ahí, independientemente del apoyo quizás te dé una tía o te dé la abuela o te dé la suegra, tú necesitas a su mamá y eso, todos esos sentimientos se apoderan de tu cuerpo, entonces eso es lo que te lleva a sentirte sola, a tener la depresión. Y yo en una ocasión, yo lloraba así, la lágrima le caía a la niña pequeñita y dice, bueno, Dios mío, pero ¿por qué yo lloro si tú me has dado una niña sana y si tú me has dado esta bendición y estamos bien? Pero independientemente de uno siente esa soledad, ¿tú me entiendes? Y esa depresión. Así es. Realmente a veces uno en la maternidad vive mucho tiempo de soledad, sobre todo cuando tú te sientes tan agotada, porque no Ujú. se trata simplemente de criar, se trata de tener pendiente muchas cosas. Exacto. O sea, tú tienes que estar pendiente que hay que vacunar al niño o la niña, tú tienes que estar pendiente de todo, de su rutina, de su alimentación, de que si se acabaron los pampers, de que si eso, y lo que somos también, o sea, también como esposa que El tenemos esposo que del estar pendiente del ministerio. esposo, Sí. lo que estamos en el ministerio pastoral hay que estar pendiente del ministerio, y llega un momento que, señores, Esa ni que tú. nosotros seamos superhéroes, en algún Ujú. Claro. momento tú te sientes cansada, Ujú. y como que tu mente explota, y llega un momento de soledad, y como decía Estefan, uno llora, señores. O sea, Claro. y a veces la gente asocia que tú llorar es debilidad y no es Ujú, debilidad. ujú. O sea, hay un momento que uno se siente tan cansado que a las lágrimas hasta le brotan sola, porque a veces Claro. tú puedes hasta hacer algo que tú entiendes que debiste hacer bien como madre, pero te No, salió sí. mal por la carga tan fuerte que hay en ti, por el estrés que estás viviendo, que en un momento te sientes triste, pude hacerlo mejor, no pude, pero no se dio en el momento, mi hijo estaba enfermo. No hay cosa que hacer Claro. más tristeza en Ya una lo madre Ay, que tener un muchacho no quiere enfermo. enfermarse No, uno. no, uno hasta duerme ahí. Ujú. Tiene Claro. una fiebre. Cuando mi hijo estaba más pequeño, él tenía una fiebre y yo decía, mi amor, me voy para la cama, no me Claro. bonita. Y yo me iba para la cama del niño, amanecía con él porque tú quieres estar pendiente de poner la toallita. Es algo completamente natural. Entonces, eso cansa. Es un cansancio que se vive, es una soledad. Y más a veces cuando tú expresas a alguien cómo te sientes, y a No veces te hay personas entiendo. que minimizan tu dolor y te Exacto. dicen, pero eso lo vive todo el mundo, pero no, Ujú. ajá. Pero a mí me pero- pasó peor. La competencia, que no fue. Entonces entra como en una lucha de poder, tú se lo cuentas, qué sé yo, alguna amiga cercana, lo que sea, una madre Muchacha, cercana, pero y eso te no dice, es pero nada. eso no es nada. O te Yo dicen, pasé peor de yo ahí. crecí, pues no me Y no me morí. Sí. Y uno dice, está bien, esa Tú fue tu tienes que ser más situación, tú fuerte. hablaste de tu realidad, pero la realidad mía es otra. O sea, y el hecho de que lloremos es una condición completamente normal. Porque como decía yo al principio, a veces uno quiere romantizar la maternidad, pero en la maternidad vienen momentos de lloro. Y Vienen eso momentos de pasa mucho porque nosotros vivimos un tiempo de las redes sociales. Ah, eso es Entonces, en otro redes tema. sociales Entonces, vemos es bonito. la mamá perfecta, la mamá que siempre está. Esa que preparan esa No, mira, loncherita la mamá que prende la bonita. lonchera, Mm. que sale y deja depositar Yo al dije, muchachito en el bueno. colegio, que luego se va para el gym a Ay, ejercitarse, sí. que luego de ahí se va de shopping, que cuando Ay, Que llega tiene la casa perfección. ordenada. que cocinar en la tiene- casa ordenada. Entonces te Y está cuando pres- llega la noche el esposo está de flor de piel. porque Exacto. Claro, te está presentando una maternidad muy estética, muy Sí, bonita, sí, todo de pantalla. pero no te presentan el pan porque tú sabes que está llegando. No te presentan que el muchacho viene con la cosa en la mano, mami me hice, y tú Ay, tienes que ir a Dios mío. recoger el reguero, Sí. y que la cocina está llena de trate trate. porque no te dio tiempo a limpiar la casa porque está atendiendo el niño. O Que sea, tiene una loma que de tiene una ropa loma que no que ha lavado. lavar y Ese no hay una uniforme ayuda. que llegan esos muchachos sucios. Y realmente la carga, como decía
decían ustedes, la carga que tiene una madre, que son tantas cosas que tiene arriba. Y a veces el no sentirse comprendida. Pero es bueno que nosotras entendamos que tal vez lo que nos pasó a nosotras como madre, o lo que le va a pasar a las que van a ser madre o a las que están siendo madre ahora, son cosas normales. Porque a veces creemos, solamente a mí me pasa eso, solamente yo me siento así, solamente en mi casa hay reguero, solamente, solamente yo me siento desalineada, mira, no me quiero arreglar el cabello, no me quiero bañar, no quiero hacer nada, no quiero salir. Entonces, cuando nosotros vemos que no estamos solas, me gusta mucho Yandra Fermín, porque ella muestra la maternidad de una forma clara, realista, como realmente es. Yandra, ¿para qué? Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que no somos solo nosotros, sino que tenemos compañeras de lucha. Como dicen por ahí, yo no estoy luchando sola, lo que me está pasando no solo me está pasando a mí, sino que eso es parte. Yo en una ocasión yo leí un libro, que cuando yo leí ese libro yo lloraba, porque yo en ese libro me di cuenta que el proceso que yo estaba pasando no era yo la única, sino que esa persona que escribió ese libro estaba pasando el mismo proceso que lo había pasado, que yo estoy pasando ahora, y me sentí tan identificada que eso fue un descanso para mí. Ay, qué bueno, no estoy sola. No estoy sola, o sea, no me pasa, porque algo que nos llega mucho a la mente es que estamos solas, que el escenario que tenemos es solo a nosotras, sí, no es así. Lo único que cambia es diferentes tipos de personas, pero son muchos escenarios. Así es. Y eso nos lleva a un aprendizaje, que no debemos de compararnos unas con las otras. O sea, yo creo que el error más grande que nosotras como mamá podemos hacer, y tú que nos escuchas también, es compararnos. Porque Katy vivió su realidad, Stephanie vivió su realidad, Rosa vivió su realidad, y yo no tengo por qué compararme. O sea, la cuestión es el vivir en la hora, lo que yo tengo, la etapa, como decía Rosa ahorita, vivir nuestras etapas, porque nada es eterno, señores. Los hijos crecen, y se van. las malas noches se van, se queda el nido vacío. Ay, lo más difícil. Ay, Dios mío, yo viví eso. Prepáranos, Señor, para ese tiempo. Ese ay fue ay de verdad. Sí, claro, sí, o sea, como pensada, yo me estoy preparando desde ahora. Tu vida como Toniel. Claro, pero por eso también tenemos que trabajar la parte de las parejas. Sí. Ese es importante. otro tema, que a veces como mamá nosotros nos volcamos tanto a ser mamá y nos Perdimos olvidamos de muchas ser veces la mujer. identidad. Nos olvidamos de ser esposa, de que tenemos que cuidarnos, de vernos bien, y más con los cambios que hablaba Rosa, hormonales que nosotros tenemos, que de cuerpo de sirena pasamos a cuerpo de ballena. Yo dije ballena porque me la consideré. Y todo eso. Claro. Seguimos siendo modelos, cara. Claro. Modelo de X. Llenitas de amor, estamos llenitas. No es mentira que cuando tú das a luz se pierde, como que se trata de perder como ese rol de esposa. Porque uno se enfoca en ese bebé, esa criatura que acaba de llegar y que se vuelve todo tu mundo. Claro, y que no esté cuidado, pero nosotras debemos ser intencionales, como dice Katy, de mantener esa llama. Mi amor, aunque yo estoy parida, tú te arreglas, ponte bella, y además que eso te ayuda recién parida, a elevar, claro. No, porque yo creo que desde la experiencia. O sea, pero también que eso te ayuda también a elevar tu autoestima. ¿Tú me entiendes? Entonces, es verdad que eso se va perdiendo, pero nosotros debemos, como dije anteriormente, debemos ser intencionales en tratar de mantener esa llama. Aunque tenemos un bebé, pero hay que sacar ese tiempecito de esposo, que cenar, conversar, mantener la llama. Lo que pasa es que es otra realidad, es que las prioridades cambian, señores. Sí, también. Las prioridades cambian, y aunque uno quiera, el tiempo en pareja no se igual. reduce. No es porque igual. mire, a veces tú quieres, pero el muchacho se levantó. Miren, ustedes no han escuchado. Entonces, sí, termina. Entonces, como esas prioridades cambian y el tiempo, le explicaba, el tiempo en pareja se reduce, pero las parejas entonces hay que tienen que aprender a tener balance. Y tener ese tiempo de comunicación. Es verdad, nuestras prioridades cambiaron, pero nosotros seguimos siendo pareja. Claro. Entonces, ahí, como ella decía, hay muchas mujeres que a veces se volcan en la atención nada más de los hijos y
desplazan al hombre Ujú. y después eso trae O sea, que se situaciones. casan con los hijos. Claro. Exactamente, se casan con los hijos. Después, ¿qué pasa? Como decía ahorita, llega el nido vacío, pero ajá, y ahora después que se fue, hay ya, nada. tú, Como el marido. ya tú te olvidaste. No hay nada de qué hablar porque hablábamos de los Entonces, hijos y ya se fueron. Exactamente. No sé si a ustedes les ha pasado, un año escuchado que muchas veces los esposos tienen celo de los hijos cuando llegan. ¿No lo han escuchado Sí, eso? Por Sí, ejemplo, Eso sucede. los que van a terapia o dan terapia saben que muchos matrimonios llegan por ese problema. Sí. Dios mío, Uno que de no los- me de hace los Le ha caso. quitado el espacio. Uno de los motivos de consulta es, ay, que ella, exacto, me quitó mi espacio, después que el hijo llegó, la hija llegó, después que llegaron los hijos, ya nuestra vida no es lo mismo, Ujú. ni nuestra comunicación, ni en lo sexual, nada, Mm. nada. Porque no aprendemos a priorizar y a equilibrar, que es tan importante. Es muy importante. Eso Y que es. nosotras en la maternidad no perdamos nuestra identidad. Eso es así. Que eso pasa mucho. Yo Ayúdanos, leí en un Señor. libro, yo leía un libro donde una señora, cuando se casó, le decían fulana de, ¿verdad? Por el apellido del esposo. Y Ujú. todo el mundo la llamaba por el apellido del esposo. Y también le decían en el colegio, en las actividades del niño, la madre de. Nunca la llamaron por su nombre. ¿Qué pasa? El niño creció, ya no tenía que ir a actividades de colegio ni nada, y el esposo se divorció. Y ahora, ¿cómo la llaman? Ella quedó en el aire. Claro, porque, Porque es no identidad del hijo y del esposo. no tenía identidad propia, es decir, ella perdió su identidad cuando ella se casó. Entonces, que nosotras como madres, aún en lo poquito, aún en las precariedades, aún en medio de las situaciones, podamos también hacer cositas para nosotras, aunque sean poquitas. Es Que no perdamos eso en el camino, que Exacto. hagamos cositas para... Usted se quiere comer un helado, mire, usted encuentra quién le va a ese muchacho. Vaya y cómaselo. Exacto. Y ese es su tiempo. damos de y consejo. eso es su tiempo. Aunque esté Y es escondido en el necesario baño, Que no cómese se lo ese va. pedazo. Yo me quiero comer un helado, que no me lo quiten. Vaya y cómaselo. Hay que esperar que se acuerden esos muchachos. Pero lo que quiero decir es que debemos sacar ese tiempo para nosotras, que no nos perdamos en el camino, porque, y el hecho que nosotras saquemos tiempo para nosotras no significa que somos malas madres. Al contrario, estamos cuidando nuestra salud emocional Exacto. para ser buenas madres Claro, y tratar bien sí. esos niños. Y mientras más hijos tienes, más te quitan. Porque si tú te compras un helado y tú tienes 3, entonces tienes que repartirlo para 4. Porque los 3 Ay, tuyos. sí. Al final no te da. Así que, oye, come ese helado. Sí, porque lo que pasa es que muchas veces la madre entiende que ya no hay tiempo para ellas, porque todo el tiempo es para mis hijos. Y como decía Katy, hay gente que se sienten culpables por eso. Sí. Se sienten culpables hasta cuando están descansando. Ujú. Ay, no, tengo que Ay, levantarme. sí. Si tú no descansas, entonces no vas a tener la fuerza para tú estar presente para tus hijos. Hay que Exacto. descansar y hay que, no, quédense tranquilo, yo me voy a dormir. O dejárselo a quien sea, el papá, mira, te toca a ti ahora, yo voy a dormir, voy a descansar, me voy de shopping con las amigas, te Hay que toca. hacerlo, hay que hacerlo. Hay que sacar Hay que ese tiempo hacerlo. para nosotros y hacerlo sin sentirse culpable. Porque hay Ujú. este problema que muchas veces nos mata Ay, la culpa. la realidad es que también nosotros manejamos mucha culpa. Ujú. Y hay que trabajarlo. Sí, hay eso. que trabajar Porque eso. si somos buenas madres, si tratamos de hacer la cosa bien, si estamos presentes para nuestros hijos, ¿por qué tenemos que sentir culpa? Entonces eso es algo que si nosotras como madres lo sentimos, debemos ser intencionales y trabajarlo, porque no está bien. A veces pasamos toda la vida sintiendo esa culpa, que ni un zapato no queremos comprar. Lo que pasa es que culturalmente nos han enseñado que si tú no estás ahí presente, Eso eres es. una mala madre. Ujú. Y con eso es que hay que romper, con ese ciclo. Hay que ir exactamente. rompiendo con esos Ujú. ciclos, como tenemos que ir rompiendo con la conversación. Que está tan porque buena. Dios mío, Deberíamos va hacer un volando como detrás. siempre. Pero chicas, ya para culminar, una sola palabra que las identifique su maternidad. Cada una, a ver, rápidamente, y con eso yo creo que vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando. Una palabra que te identifique como madre, ¿cuál sería? Para mí, cambio, transformación. Mi vida cambió después que yo tuve a mi hijo, automáticamente, o sea, y para bien. Y en todo el sentido de la palabra, porque como yo explicaba ahorita, hasta nuestra rutina cambia. Y el hecho de ser madre nos cambia la vida por completo. Eso es una realidad, porque todo alrededor de nuestra vida va a cambiar. Y sobre todo, el hecho de sentirse siempre agradecido porque Dios nos da la oportunidad de llevar vida, Amén. de dar vida, de estar presente, de formar y de criar a nuestros hijos. Así es. Amén. Bendición. Sí,
porque aunque dije anteriormente que la maternidad se coge su lucha y o sea, criar no es fácil realmente, pero los hijos son una bendición, hermano, es una bendición tenerla para todas las madres que tenemos la oportunidad de tener hijos, es una bendición del Señor, porque imagínate ese milagro que tú lo tienes ahí 9 meses y después lo ves, es una bendición, en verdad. No, y que tantas luchan por tenerlo, Exacto. y que tú lo tengas es una Ya lo bendición. sabes. Bueno, me hizo mejor persona. Ser madre me hizo mejor persona y acercarme más a Cristo. Porque muchas de las actitudes que yo tenía negativas, muchas veces delante de mis hijos las cambiaba por amor a ellos. Ese amor que cambia, que transforma, como decía Rosa, que nos hace mejor persona, porque incluso aún el que no tiene al Señor, tiene sus hijos y dice, wow, yo hacía esto, pero ya no lo voy a hacer, Por mis porque hijos. hay un muchacho ahí que me está mirando y yo quiero darle buen ejemplo. Es decir, que Exacto. los hijos nos cambian realmente, Así para es. bien. En mi caso sería crecimiento, porque así como ellos crecen, crecemos nosotros. Nosotros vamos creciendo con ellos en cuanto a lo mismo que decía Katy de la madurez y todas esas cosas, ellos nos enseñan. Miren, yo no sé si a ustedes le pasan, pero cada uno de mis hijos me enseñan algo. Claro. Con ellos aprendo, de sus personalidades aprendo, Claro que que son sí. totalmente distintos los tres. Y ver entonces cuando un cambio se produce en ellos, ya sea espiritual o en lo físico, eso es algo que realmente uno levanta los ojos al cielo y dice, Señor, gracias. Es un logro. Porque aunque pienso que no lo estoy haciendo bien, los hechos me Exacto. demuestran que voy por buen Así camino. es. Así Exacto, porque cuando tú ves, uno dice, ay, no lo estamos haciendo tan mal. Ah, pero mira, está cogiendo, está Mira, cogiendo. el Señor de verdad ha sido Sí. bueno, nos ha dado la sabiduría. Así es. Exactamente. Y Así cuando tú es. vas a la escuela y te dicen, no, ese muchacho, buena nota, bien. Entonces, Ay, ay, sí. gracias, Señor, no lo estamos Sí, haciendo eso tan está mal. bien. Un logro. Así no, y aún si no tienen buenas notas, incluso ahí. Exacto, Porque algo ahí. Dios siempre nos enseña. Correcto. Ha llegado el final de este panel, de este programa. Yo súper feliz. A mí me ha encantado estar Claro. con ustedes. Me ha encantado estar en esta Igual. conversación y lo hicimos especialmente como víspera del Día de las Madres. Así que cuando usted lo escuche, compártalo. Compártalo en sus iglesias, compártalo a una mamá que usted conozca, compártaselo a la vecina, a esa vecina que usted la oye diciendo, muchacha, Hijo del Hijo diablo. de- esa vecina, compártale este programa y recordemos que es una bendición ser mamá. Así Amén. es. Así que Dios te bendiga, Rosa. Amén. Un placer volver a estar aquí. Bendiciones para las 3, porque las 4. Y agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con cada una de ustedes. Amén. Stephanie y Katy, que se me desaparecen por tiempo. No, No, estamos contentísima de estar aquí y muchas felicidades para las madres dominicanas. Ay, sí. Le felicitamos. Dios les bendiga y nos bendiga. vemos en una próxima entrega de Mujeres Arraigadas. Bye. Bye.